Síndromes de ocupación testicular. Existen varias patologías acá que pueden dar ocupación testicular. Dentro de ellas, las más frecuentemente habladas sería el hidrocele y el varicocele. Pero existe también el espermatocele, ¿ya? Y quistes del epidídimo, que son diagnósticos diferenciales principalmente del hidrocele. Clínica en general son completamente asintomáticos, pero ojo, el varicocele puede provocar en ocasiones infertilidad y ser importante. El estudio es con la clínica principalmente. Recuerden que los varicoceles es una palpación testicular con paciente de pie. No sirve de otra forma. O quizás sí, que el paciente haga mucho avanzada. Pero bueno. El estudio que sigue es la ecografía, que con esto diagnosticamos principalmente los quistes. Para eso sirve. Y la prueba de transiluminación, que resulta positiva en el caso del hidrocele. La conducta acá con el paciente o el manejo depende mucho del tamaño y de las molestias que tenga. Puede ser observar, si es que es pequeño y no molesto, o quirúrgico, que el quirúrgico se indica cuando el paciente tiene molestias, si molesto para el paciente, o también cuando se asocia a infertilidad masculina, asociado a infertilidad masculina. Bueno, antes se decía que también si es carabinero se operaban en el fondo. Carabinero, PDI o gendarmería, pero es una medida antigua y que en realidad yo trabajé en carabineros y en gendarmería y en PDI en cuanto a examen preventivo y muchos lo tenían. Ya, por ejemplo, yo trabajé en el año 2012, 2013 y los pacientes que llevaban más de 5 años en la institución tenían la cirugía. Pero después de eso, como después del año 2008 ya nos hacía de forma profiláctica a todos. Tumor testicular. Este es un tema demasiado importante. Hay que separar acá los tumores testiculares en dos grandes grupos, seminomas y no seminomas. ¿Ya? No seminomas pueden ser muchas cosas, como por ejemplo un coriocarcinoma, un teratoma o un tumor de saco vitelino. Y pongan etcétera, porque son varios más. Algo importante en la parte de tipificación es que los seminomas en general no solamente pueden elevar en algunas ocasiones la beta-TSG. Y este dato, que es bien pequeño, es demasiado relevante en cuanto a las preguntas que pueden aparecer. ¿Ya? Así que esto no lo olviden. La clínica, en general, va a ser aumento de volumen de consistencia dura. ¿Ya? O no dura, sino que es simplemente un aumento de volumen no doloroso en el testículo. ¿Ya? No blando tampoco, o sea, no es un quiste. El estudio que se realiza es con ecografía testicular. Si esta muestra sale positiva para TU sólido, con eso ya basta para indicar una orquiectomía radical. No olviden esto, solamente la eco basta. Y antes de la orquiectomía radical se solicitan marcadores también, que corresponden a dos, la alfa-fetoproteína y la beta-TSG. ¿Por qué son tan importantes? Porque claramente me van a servir para, primero, distinguir el tipo histológico del que se puede tratar y también ver pronóstico. Tratamiento. Recuerden, orquiectomía radical siempre. Derivar a biopsia también el estudio. Y ojo acá, algo que es muy importante. En la biopsia que le hace el patólogo posterior, puede pasar cosas como la siguiente. Puede indicarles que esto es un seminoma, ¿ya? O un no seminoma. Imagínense que el patólogo le dice, no, tranquilo, es un seminoma, ¿ya?
pero tiene elevación de la beta-TCG. Si esto ocurre, uno dice seminoma, porque los seminomas también pueden elevarla, y si el patólogo dice eso, lo más probable es que sea un seminoma con elevación de la beta. Pero si el patólogo dice seminoma y tiene elevación además de la alfa-fetoproteína, aquí hay que parar las antenas y decir, entonces esto es un no seminoma. ¿Ya? Porque probablemente el tumor testicular esté en el fondo con muchos tipos histológicos, y el principal, que eleva esta alfa-fetoproteína, esté como escondido en la muestra. Por lo tanto, por un lugar, o por un lado, se manda a revisión de biopsia, y por otro lado, se trata como un no seminoma. ¿Ya? El caso del no seminoma se maneja como un no seminoma. Acá, no seminoma nomás. No es necesario ver los marcadores. Si es un tumor de tipo seminoma, el tratamiento va a ser radioterapia posterior, en el caso de que sea localizado. Radioterapia de los ganglios lumbosacros. En el caso del no seminoma, o sea, puede ser un no seminoma por biopsia o un seminoma que tenga elevación del alfa-feto, el tratamiento es con la LALA, ¿ya? O linfadenectomía lumboaórtica. ¿Claro? Ese sería el tratamiento de elección. Y en el caso de que sea un tumor testicular metastásico, el tratamiento sería con quimioterapia. La única excepción a todo esto es el teratoma testicular, ya que el teratoma testicular solo responde a cirugía. Por lo tanto, es malo. ¿Ya? Tumores suprarrenales. Bueno, las causas son varias, pero en general la primera son incidentalomas. También podemos separar las causas según lo que tenemos en la clínica. Asintomáticos, incidentalomas. Funcionales van a ser patologías endocrinas, de la corteza o de la médula suprarrenal. De corteza, por ejemplo, podemos tener los adenomas suprarrenales que me produzcan un Cushing, un síndrome, de Cushing, o un hiperaldo primario, etc. ¿Ya? O podemos tener también de la médula, que sería el feocromocitoma. Por lo tanto, lo importante de los tumores suprarrenales es primero ver si es que es funcionante o no. Segundo, ver su tamaño, porque claramente si es muy grande también hay más riesgo de malignidad. Estudio entonces funcionalidad, hormonas de la corteza. Esto lo vamos a ver en endocrinología con más detalle, que correspondería principalmente a el cortisol libre urinario de 24 horas, la aldosterona dividido por actividad de renina plasmática, y los niveles de hormonas sexuales o DHEAs. Metanefrinas urinarias son para el feocromocitoma. El manejo, en el fondo, va a depender mucho del tamaño. Si no son funcionales y son menores de 4 centímetros, se observan. Quirúrgicos, sí, funcionales, o mayores de 4 centímetros. En la clase de endocrinología vamos a ver esto con más detalle, ya que, por ejemplo, el feocromocitoma no es solamente algo simple de llegar y cortar, sino que se llega y antes de cortar hay que dar fármaco. Bueno, urolitiasis. Bueno, los tipos más frecuentes de cálculos renales en el fondo son los de oxalato de calcio o de subtipos de calcio en el fondo. El oxalato es el más frecuente de todos. Otros frecuentes que pueden encontrar son los de ácido úrico, que a veces están asociados a patologías sistémicas primarias del paciente, como hereditarias. Por ejemplo, yo tenía un paciente cuando estaba haciendo mi internado de uro que tenía urolitiasis por ácido úrico a repetición. Y no eran simples, sino que eran
cálculos coraliformes, bien grandes, y se había tenido que operar varias veces. Él tenía una patología metabólica. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica de una urolitiasis? Yo he tenido, y es lo peor que me ha pasado, no es lo peor que me ha pasado, pero es una de las cosas más malas que me ha pasado. Es un dolor cólico, ¿ya? Es un dolor cólico en el flanco, en mi caso era en el flanco derecho y después en el izquierdo, ¿ya? Porque tenían dos lados, y rodeaba la zona inguinal. Claro, siempre un dolor que viene de atrás y va hacia adelante y abajo. Si es que el cálculo está en la parte media o proximal, uréter medio proximal, cerca del riñón, esta es la clínica. ¿Ya? Esta es la clínica en tercio proximal y medio de uréter. La hematuria también se puede asociar claramente. Disuria, polaquiuria y nicturia, o síntomas irritativos, es cuando está en el tercio distal. Miren, al principio yo pensaba que la primera parte era la más molesta de todas, pero esta particularmente, los síntomas irritativos son los más molestos que pueden haber. La hematuria puede acompañar a ambos. Bueno, ¿cuál es el estudio más adecuado? El Pielotac es el estudio más adecuado para un cálculo renal, ¿ya? O una urolitiasis. Recuerden que el Pielotac es un TAC abdominal, pero sin contraste. Es el mejor examen porque me permite, por un lado, diagnosticar perfectamente bien al paciente. En segundo lugar, me permite ver qué tipo de cálculo es, determinar la localización y también ver si es que este podría ser un candidato o no a cirugía o algún tratamiento específico. Otros exámenes que me pueden ser útiles son el sedimento de orina, ¿ya? La ecografía renal y vesical, que tiene varios falsos positivos, por lo tanto no es tan buena como parece, y la radiografía de abdomen, pero esta última, que fue el examen con el que me estudiaron a mí hace muchos años, es el examen en el fondo que se hace con preparación previa, o sea, sin comer nada durante el día anterior. Manejo de un cálculo renal. Bueno, si es que es menor a 1 centímetro de diámetro, el tratamiento siempre les van a decir que es hidratación y analgesia. ¿Ya? La analgesia está en base principalmente a AINES y también puede servir el tramadol. Pero al respecto, yo les puedo decir como paciente que el problema del tramadol es que les va a dar náuseas y ya uno con el dolor del cálculo renal tiene náusea y vómito, por lo tanto esto lo empeora. Así que hasta por ahí nomás es útil. Si es que está en el tercio distal, ¿ya? En el fondo está cerca de salir, ¿ya? Tercio distal o en vejiga, también puede servir más o menos acá tamsulosina. Y nifedipino. Son fármacos bien útiles para ayudar al manejo o a la salida de este cálculo. Si son mayores de 1 centímetro, todo depende de dónde estén. Si están en la parte media o superior, litotripsia extracorpórea. ¿Ya? Bueno, esa es otra anécdota que les voy a contar. Cuando yo tenía un cálculo de 1 centímetro de diámetro, justo, maldición, caía en ese espacio de no soy ni menor a 1 ni mayor a 1, y el urólogo optó por hacerme la litotripsia extracorpórea. No sé por qué no le gustaba operar con anestesista y él utilizó, no me acuerdo qué fármaco, yo ni siquiera había egresado al colegio, ¿ya? Y me manejaron con la litotripsia extracorpórea, creo que con benzodiazepinas debe haber sido, pero no sé por qué fue tanto el dolor que recuerdo toda la operación, ¿ya? Y de verdad duele. Se los digo con propiedad, duele demasiado y no lo he olvidado todavía. Si es que está en el tercio distal, en el fondo lo que se puede indicar es una litrotripsia de forma endoscópica, ¿claro? Y si está en la vejiga, que eso no lo escribí, se puede hacer una cistostomía, una cistostomía, nada que ver, una cistoscopía y retirar el cálculo de esa vía, por esa vía. Si son por ácido úrico, el manejo es bien similar, ¿ya? Salvo que hay que evitar los uricosúricos, como el probenecid, hay que evitarlo, que son fármacos utilizados para el manejo de la hiperuricemia.
También alcalinizar la orina. Claro que la alcalinización de la orina es para evitar en el fondo el aumento de ácidos en la orina y por lo tanto disminuir disminuir la probabilidad de que estos se junten y precipiten. Así es la urolitiasis. Ojalá que no les dé, ¿ya? Porque molesta. Finalmente, vamos a ver las urgencias urológicas, un poco de su estudio y manejo. El trauma renal es algo frecuente, sobre todo en traumas cerrados de abdomen por accidentes de tránsito, etc. El estudio de un trauma renal es principalmente con un TAC de abdomen y muchos pensarán por qué el contraste. ¿Ya? Tiene que ser con contraste porque de esta forma vamos a ver si hay o no extravasación de medio para corroborar extravasación del medio de contraste. Tratamiento claramente si es que el riñón se rompió hay que arreglarlo quirúrgicamente. Priapismo. El priapismo tiene un diagnóstico que es clínico y que claramente corresponde a una erección, ¿ya? No, se podría decir como no consentida, ¿ya? De forma mantenida en el tiempo, sin estímulos, ¿ya? Acá el tratamiento de erección es una inyección de algún fármaco simpático mimético, que es la fenilefrina, es el fármaco como más utilizado, ¿ya? Esto no lo han preguntado, pero sí está dentro de las urgencias urológicas que hay que saber del UNACOM. Sección uretral. Otra urgencia urológica, sobre todo en fracturas de pelvis, recuerden, asociado a fractura de pelvis. El estudio de esto se hace con una uretrografía retrógrada. Recuerden, es como contraste para ver si es que está o no seccionada. Y también me puede servir el TAC de uretra. Además, no olviden que la clínica me va a mostrar qué cosa, una próstata que está ascendida y uretrorragia. El tratamiento depende mucho de si hay un globo vesical, pero en general lo que se hace es una cistostomía, ¿ya? Este tratamiento de elección. Siempre que tengan un paciente con sospecha de sección uretral y un globo vesical, cistostomía. Además, la cistostomía va a estar indicada cuando tengan una retención urinaria aguda, en la cual no puedan pasar la sonda Foley. Y finalmente, la fractura de pene. Bueno, la fractura de pene es una fractura como una fractura de un hueso en el fondo, pero que ocurre en los cuerpos cavernosos principalmente. Claramente ocurre cuando el pene está erecto y su diagnóstico es clínico, que se ve un gran edema, ¿ya? Que puede estar en distintas partes del pene dependiendo de dónde se fracturó. Cuando estuve en urología me tocó ver 2 pacientes con esto y yo no pensé que era tan frecuente, pero parece que es más frecuente de lo que se piensa. Su tratamiento es el drenaje, ¿ya? Y la inmovilización peniana. ¿Claro? O sea, el paciente llega a la urgencia, se drena drenaje del hematoma y la inmovilización se hace con uso de una sonda, ¿ya? Con sonda en el fondo y envuelto en compresa. Es como una momia en el fondo. Bueno, esa sería la clase de urología. Quedo muy atento a sus dudas y comentarios. Que estén muy bien y espero que les vaya bien en las pruebas que vayan haciendo en adelante.